Hola, muy buenas noches a las personas que nos acompañan aquí en el Zoom y en su casa viéndonos en la grabación. El día de hoy vamos a continuar, y más que continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, vamos a iniciar un nuevo tema. Entonces, como les mencionaba a sus compañeros antes de que iniciáramos la sesión, eh, bueno, de la grabación, ya terminamos con toda la parte dinámica de fluidos, concluimos con un problema de la EUFO, y entonces en esta ocasión lo que me gustaría que hiciéramos es empezar a hablar de fenómenos superficiales. Entonces, bueno, eh, aquí, bueno, solo como un pequeño choro, pretensión superficial. ¿Por qué es importante estudiar la superficie de los fluidos? Es decir, nosotros ya entendimos el bulto, ¿no? O sea, habíamos dicho que el fluido son dos cosas, son su superficie, que es como la sabanita que lo envuelve, y además es todo el bulto. Y en todo el bulto es donde se valen las ecuaciones que hemos estudiado. Aquí es donde se vale Pascal, es, es donde se vale Arquímedes, es donde, bueno, en el caso de dinámica es donde se valen las ecuaciones de continuidad y de, bueno, también se valen la superficie, pero en particular en el bulto se valen las ecuaciones de continuidad de Bernoulli, y es donde principalmente las usamos. Eh, entonces, pues, ¿por qué si conocemos la física de casi todo el sistema, nos interesa conocer las condiciones en la superficie? Y pues esta es más bien una cosa de matemáticas y es una intuición que ustedes irán formando conforme avance el tiempo. Ustedes ya han resuelto ecuaciones diferenciales muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, la de la caída libre. La de la caída libre dice que la segunda derivada, bueno, es que le pongo y. La segunda derivada de la altura respecto al tiempo va a ser igual a menos g, ¿no? Es decir, que la aceleración es menos g, y esto es una constante. Entonces, si ustedes integran esto una vez, les va a quedar que dy en d al integrar una vez es menos g por t más una constante de integración que de una vez le va a poner v0, porque cuando ustedes evalúan, o sea, esta constante si quieren llámenla c primero, y ustedes ahora a la hora de evaluar ambos lados en t igual a cero, lo que les queda es que gt pues se cancela y solamente les queda la constante c igualada con dy en dt en el tiempo t igual a cero. Pero esto es la definición de la velocidad inicial. Entonces les queda al final que dy en dt es igual a menos gt por v más v0. Y entonces aquí una cuestión clave, y es que la única forma en la que nosotros pudimos encontrar con unicidad la solución de este sistema, si quieren a esto llámenlo la velocidad. O sea, la velocidad es menos gt más v0, que es algo, es una ecuación fácil de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este, Aquí la cuestión, y lo que les decía, es que yo necesito conocer una condición inicial para poder terminar de resolver el problema. Si no conociéramos esa condición inicial, nosotros solamente habríamos llegado a una solución muy general, una función v que depende de t, de la forma menos gt más una constante. Y esta constante se la podemos determinar con el valor inicial que se nos antoje. O sea, esto vale la velocidad inicial. Así que para cada velocidad inicial que yo le imbuya al sistema, va a haber una solución distinta. ¿Ok? Así que las soluciones solamente son únicas cuando yo le doy condiciones iniciales a un problema. A esto se les llama problemas de condiciones iniciales, o sea, cuando nosotros nos dan una ecuación diferencial de la forma de y en dx igual a una función que involucre x a y, no sé, por ejemplo, de y en dx es igual a x por y. Y entonces esto de aquí lo pueden resolver, ¿no? Es una ecuación diferencial ordinaria, de hecho es de variables separables, y si la resuelven, les va a quedar, seguramente va a ser como e a la x cuadrada o algo por el estilo. Tiene que ser algo de ese estilo, porque e a la x cuadrada, si ustedes la derivan, les queda ella misma por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Entonces, ahí tal vez me falta un medio. Aquí, debe ser un medio. Y ya con esto les da la solución. O sea, sí satisface esta expresión, que al final esto les va a dar, si le sacan el un medio también con la derivada, el un medio se cancelan y les queda x por e a la un medio de x cuadrada, que es la solución original que yo propuse. Entonces, sí, esta es una solución particular de este problema. Yo la derivo y me baja una x. Entonces, estos problemas solamente podemos terminar de resolverlos, lo que hice es una solución particular. Solo podemos terminar de resolverlos cuando les damos un valor en una condición inicial. Cuando los problemas son complicados y no solamente son ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que son parciales, es decir, que es un problema de varias variables, como es el de los fluidos, pues por ejemplo tenemos la ecuación de Euler.
Y la ecuación de Euler al menos, más, eh, ay, ¿cómo, cómo iba el término de cómo lo habíamos escrito? Era, ¿lo escribimos así o solamente ponemos la F? No me acuerdo. Bueno, si quiere le quito la RO y solo es la F. Pero es una de esas dos. Eh, el punto es que nosotros tenemos esta ecuación de Euler, y esta ecuación de Euler es una ecuación diferencial para la U, ¿ok? La U es una función de varias variables. En general, la U, pues no solamente depende del tiempo, sino que depende en qué punto la estamos midiendo, ¿no? Ya lo habíamos platicado en un río. Puedo fijarme en el tiempo t igual a las 12 horas, así a las 12 de la tarde, y entonces en el tiempo de las 12 de la tarde, para cada punto del fluido yo voy a tener una velocidad distinta. Pero si yo dejo correr el tiempo y me quedo parado en un punto fijo, la velocidad en ese punto va a cambiar con el tiempo, aunque yo me quede fijo viendo en un solo punto. Entonces, la U depende tanto del tiempo como del espacio. Así que a la hora de resolver un problema, no solamente voy a necesitar resolver el t igual a cero. Fíjense que esta es una cuestión profunda. Una condición inicial, lo que nos está diciendo es, en el intervalo de tiempos que yo estoy considerando, este intervalo de tiempos, estoy pidiendo cuál es el valor en la frontera izquierda del tiempo, es decir, al inicio, en el menor de los tiempos. Ese usualmente lo acoplamos con t igual a cero. Si yo estoy también resolviendo un problema que involucra variables espaciales, por ejemplo, no sé, me están poniendo un problema de electrostática y me están diciendo, tienes una esfera que está aterrizada, es conductora, y le pones una carga en el origen, o en el centro. Y esta carga les dan el valor. Entonces les piden que encuentren el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Tienen que calcularlo aquí adentro y tienen que calcularlo aquí afuera. Esto no es un problema que ustedes podrían resolver de la Olimpiada, es un problema muy complicado. Necesitan saber funciones especiales para resolver esto. Este, pero este tipo de problemas justamente nos pedirían que nosotros conociéramos cuánto vale la función. Por ejemplo, o sea, espacialmente, si estuviéramos en coordenadas esféricas, ya habíamos dicho que las coordenadas, no me acuerdo si dijimos esféricas también, pero las coordenadas esféricas son r, θ y φ, tendríamos que dar un valor como inicial de la r, es decir, para r igual a r en la frontera, como esta cosa está aterrizada, nuestra condición a la frontera tendría que ser que el potencial vale cero. ¿Está bien? Entonces, para R igual a R, esto es lo que tendríamos que ver. El potencial en la frontera vale cero, ¿sí? Porque está aterrizada esta cosa, o sea, es equipotencial todo eso. Si quieren, le pueden poner es una constante y escogen el cero donde quieran, pero lo común es poner el cero ahí. Entonces, la cuestión aquí es que esto es algo así como una condición inicial, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que yo diga esto y que yo diga la condición inicial de y en dt para t igual a cero es igual a la velocidad inicial? O sea, estas simplemente son dos formas distintas de escribir exactamente la misma condición. Una es para el valor inicial del tiempo, es decir, en la frontera del intervalo de tiempo, yo tengo que decir aquí en esta frontera cuánto vale. Y para los valores en el espacio, pues por ejemplo, también podríamos tener un problema en R3 que fuera un campo eléctrico que fuera hacia arriba y que a mí me den una condición en el plano XY. O sea, que me digan en z igual a cero qué es lo que está pasando. Y a partir, por ejemplo, me pueden decir en z igual a cero, yo tengo una placa de carga uniforme lambda. O sea, bueno, sigma si quieren, de densidad de carga. Y entonces a partir de eso determina el campo en todo el espacio. Ahí me están dando una condición a la frontera, pero al final lo que estamos diciendo es, así como en el tiempo nos agarramos en un extremo del intervalo cuánto vale la función, en el espacio, las variables espaciales y las variables temporales tienen que ser simétricas de alguna manera. O sea, no les podemos pedir cosas distintas matemáticamente. Entonces, aquí yo daría una condición no en t igual a cero, aquí sería en z igual a cero, pero simplemente es porque estoy cambiando cómo se llaman mis variables. Entonces, es importante que les quede en la mente que para resolver un problema completo de ecuaciones diferenciales, yo necesito condiciones iniciales. Y si ese problema, las únicas variables no son del tiempo, sino que también son del espacio, necesito valores iniciales espaciales, entre comillas, que eso le llamamos condiciones a la frontera. Entonces, un problema nunca está realmente resuelto si yo no sé lo que sucede en la frontera. Y por eso es que nos interesa estudiar la tensión superficial. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, bueno, espero que se la pasen chido en nuestro nuevo tema de tensión superficial. No espero no tardarme más de 2 clases en esto para después seguirnos con viscosidad. Entonces, bueno, eh,
La tensión superficial es un fenómeno con el que todos ustedes están familiarizados porque es muy común. Ya no voy a dibujar cilíndricos nuestros vasos porque afortunadamente ya no vamos a tener necesidad de hacer eso. Este, Tal vez lo haga en un futuro solo por nostalgia. Pero si ustedes se imaginan que tienen un fluido en un contenedor, ahora sí va a ser importante que piensen que aquí afuera hay algo. Puede que sea vacío si quieren, o sea, no tiene que ser algo necesariamente, pero pensamos en general que aquí hay aire. Entonces, el fluido no va a comportarse igual en todos lados, sino que sabemos que en la superficie es especial. Ustedes han visto el agua. El agua en su superficie genera una especie de pielecita, ¿no? Y es una pielecita difícil de quebrar. O sea, no es tan complicado quebrarla, o sea, es muy fácil de atravesarla. Vaya, con su dedo lo han hecho miles de millones de veces en su vida, pero sí saben que no es inmediato. O sea, por ejemplo, yo podría acostar una aguja de coser aquí en el agua y la aguja se quedaría flotando, porque a pesar de que el hierro o el acero o de lo que sea que esté hecho la aguja es un metal y es claramente más denso que el agua, la aguja se va a quedar arriba porque va a haber unas fuerzas superficiales que ahí la van a mantener. Entonces, bueno, les voy a hacer primero tantito wiri wiri para explicarles de dónde vienen esas fuerzas superficiales. Si ustedes se imaginan una partícula en el bulto, las partículas en el bulto, si quieren piénsenlas como elementos de volumen, pues van a sentir atracción hacia sus vecinos, ¿no? O sea, va a haber una fuerza que va a sentir esta partícula y que la va a atraer hacia las demás partículas, hacia sus vecinos. Estas fuerzas en general, o sea, piénselas como resortitos, o sea, piensen que tengo cuatro paredes y en esas cuatro paredes yo pongo un resortito y en el centro le pongo una partícula y entonces la partícula está siendo constantemente mantenida en este estado de equilibrio debido a que hay una descompensación entre la atracción y la repulsión. Entonces, si el sistema está en equilibrio, las partículas están quietas. Y aunque se esté moviendo, estas fuerzas van a existir. Si ahora yo me voy a la frontera, observamos si quieren una especie de descompensación. Es decir, esta partícula solo va a tener vecinos a sus lados y debajo inmediatamente. Entonces, en este punto el sistema tiene que estar en equilibrio. O sea, aquí las fuerzas de la partícula se tienen que equilibrar. Aquí, pues con la de abajo es un equilibrio muy, pues llamémoslo endeble. No porque sea inestable, sino más bien porque constantemente aquí esto no va a estar en equilibrio, sino que se va a estar moviendo, porque las partículas hacia los lados sí equilibran esta fuerza. Ahorita vemos qué onda con estas fuerzas hacia los lados, pero la partícula hacia abajo realmente no se termina de equilibrar del todo. Lo que tiene que pasar es que esta partícula desciende un poquito y entonces quedamos en un sistema de este estilo. Y entonces lo que va a suceder es que esta fuerza de atracción se va a hacer más chiquita. No sé si alguna vez se los han platicado, hay una cosa que se llama potencial de Lennard-Jones, que lo que hace es modelar las fuerzas entre partículas. Y entonces ese potencial de Lennard-Jones es como algo así. Entonces es positivo para estos valores y después es negativo para otros tantos valores. Y lo que nos está diciendo el potencial de Lennard-Jones es que las fuerzas aquí son repulsivas y las fuerzas acá son atractivas. Es decir, esta es la distancia entre las partículas, ¿ok? Y esta es la fuerza verticalmente. En, lo que van a observar entonces es que cuando las partículas están muy, muy cerca se van a repeler. Cuando están ligeramente lejos se van a atraer. Y entonces justo en este potencial que les dibujé hay un punto de equilibrio, que es este de aquí abajo, que es alrededor del cual oscila esta partícula. Esta partícula pues, se va a mover un poquito hacia ambos lados. Ya saben que en los mínimos del equilibrio siempre le podemos ajustar una parabolita con Taylor y con eso sacar una constante de oscilación, que es simplemente la segunda derivada del potencial en el punto de equilibrio, y con esto pueden hacer un análisis de resortes, ¿no? De movimiento armónico simple. Esto ya lo vieron con Eleazar. Entonces, esta partícula va a ejecutar algo así, o sea, en su posición de equilibrio va a descender un poco, y entonces, entre que la partícula de abajo le empieza a repeler un poco o la deja de atraer, y estas dos van a empezar a generar una fuerza neta vertical que la traiga, va a generar es una especie de equilibrio. Y justamente aquí es donde ya le damos en el clavo de dónde es que se manifiesta la tensión superficial. Si ustedes se imaginan la cuadrícula, o sea, piensen que veo el fluido desde arriba y dibujo los elementos de volumen. Entonces, la cuadrícula desde arriba, pues se va a ver como algo así. Déjenme copiar y pego para no tardarme tanto. Copiar y pegar. Y esto,
copio, pego, genial, y entonces copiar y pegar y redimensionar. Entonces, ojalá, a ver, ojalá logre mantener sí, del mismo tamaño aproximadamente. Eso se ve en cuadrados, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, si nosotros vemos esto desde arriba, podemos pensar en que cada una de las partículas que estoy dibujando en la superficie están aquí, y entonces estas se sienten atraídas por sus vecinas en equilibrio. Es decir, que aquí todo el mundo está en equilibrio visto desde arriba. O sea, el eje Z, oh, tengo demasiados colores. Este, el eje Z está apuntando hacia nuestras caras, pues esta partícula va a estar en equilibrio y va a sentir estas fuerzas. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si pasa lo que yo les había dicho? Que colocamos una aguja de coser arriba. Entonces, a la hora de que nosotros colocamos una aguja de coser, se lo pueden imaginar como si fuera una tela y le colocaran algo encima de la tela, pues ¿qué le va a pasar? Se va a doblar hacia donde está la aguja. Así que ahora las curvas, o bueno, las rectas que había dibujado, se van a ver como algo así. Ahorita, esperen un segundo, y va a verse muy claro esto. ¿Sí? Entonces, estos son como así. A ver, nada más de un segundo, que quisiera que no quedara tan terrible el dibujo, porque si no, no se le va a entender el diagrama al final. Pero va, ya está quedando. Va, genial. Entonces tenemos algo así, y simplemente voy a copiar la retícula vertical, porque esta sí se queda igual, y le voy a quitar la línea de medio, la que se va a atravesar con nuestra aguja. Entonces, al final termina por verse algo así. Ay, y esta no le hice lo que tenía que hacer. Todos tenían que quedar hasta acá. Va, genial. Y nada más déjenme ajusto si quieren esto y esto. Entonces, perfecto, lo que va a suceder es esto. Esto se va a meter, o sea, pueden pensarlo que se va a hundir. Y entonces en esta hendidura que se forma va a quedar la aguja sostenida. Así que va a pasar exactamente lo que les había mencionado. Vamos a tener una fuerza que se va a hacer neta vertical debido a que va a haber una descompensación en las direcciones de estas fuerzas rojitas que estoy poniendo aquí. Es decir, las partículas que están debajo de la aguja sienten estas fuerzas descompensadas y en particular si yo hiciera la vista frontal de esto, lo que estaríamos viendo es que la aguja está precisamente como, voy a exagerarlo y voy a poner la curva así en diagonal. Estamos pensando en que la aguja está descansando aquí arriba, esto de aquí es la aguja, la estamos viendo de lado, y entonces va a haber una fuerza neta sobre el fluido que va en estas direcciones, y estas dos se van a sumar, van a cancelarse en la horizontal, y van a darnos una fuerza neta vertical que es la que sostiene la aguja. Entonces, estas fuerzas rojas que son tangenciales al fluido son las que nosotros vamos a pensar como, como las fuerzas de tensión superficial. Entonces, pues ahora sí, eh, vamos a escribir. A la manifestación macroscópica este, macroscópica de las fuerzas intermoleculares en la superficie de un fluido, le llamamos tensión superficial. Y entonces la tensión superficial es de estos fenómenos interesantes que no existen si no hay átomos, ¿no? O sea, los medios continuos la modelan muy padre, pero el modelo continuo en sí mismo no la va a explicar, o sea, no puede atender a sus causas. Y entonces, lo que estamos observando, a partir del análisis que hicimos ahí a la derecha, es que la fuerza de tensión superficial debe ser tangencial a la superficie. Este, la fuerza de tensión superficial, que lo voy a abreviar así, y de hecho desde aquí arriba lo indico. Esto de aquí lo vamos a abreviar
TS es localmente tangencial a la superficie del fluido. Y con esto me refiero a que si tenemos nuestro frijolito de fluido o cualquier superficie que se nos antoje, la tensión superficial en cada punto va a tener que ser tangente a la superficie. Y eso lo que quiere decir es que si yo me fijo, no sé, en un puntito por acá, eh, ese que está ahí en medio, la fuerza de tensión superficial, por ejemplo, si yo estiro a mi fluido, esto se lo tienen que imaginar como si fuera un globo inflándose. Entonces, si yo inflo un globo, pueden pensar que sobre esta curva, yo quiero mover esto hacia acá. Entonces la fuerza de tensión superficial va a actuar sobre este perímetro, ¿no? Las fuerzas de tensión superficial actúan sobre elementos de línea del fluido. En este caso, pues vemos que el elemento de línea tiene que ser este elemento de línea y sobre él es que estamos considerando todas estas fuercitas rojas, ¿vale? Así que si nosotros pensamos en un elemento de línea que está parado por aquí, si quieren que tiene esta dirección, la fuerza de tensión superficial va a tener que ser tangente a la superficie y de hecho va a ser perpendicular a ese segmento que acabo de dibujar. Entonces, la fuerza de tensión superficial va así, va a ser perpendicular de este lado, pero tangente a la superficie, y esta fuerza la voy a llamar F con subíndice gamma, y ahorita va a quedar clara la notación. Pero esa va a ser la fuerza de tensión superficial. ¿Está bien? Entonces, nos gustaría caracterizarla de alguna forma. Eh, bueno, nada más quisiera aclarar algo previo antes de esto. Hay tres tipos de interacción porque hay varias formas de tener interfaces. Las interfaces son las caras que separan los fluidos, entonces podemos tener tres tipos de interfaces según los estados de agregación. Hay tres tipos de interfaces. Aquí hay una ambigüedad. Interfaz lo puedes, es que, fíjense, interfaces con C es el plural de interfaz con Z, pero interfase con S, o sea, interfaces en plural con S, es el plural de interfase. ¿Está bien? Y ambas están aceptadas en el español, en el lenguaje de los fluidos. Entonces, si escribo interfaces con C o con S, sepas de que son ambas totalmente correctas. Es de las pocas veces donde C y S se pueden ocupar intercambiablemente, y es porque estas dos palabras son sinónimos. Están bien locas porque son sinónimos y son, ¿cómo se llama cuando suenan igual? Fono algo, isófonos, no. Eh, bueno, no me acuerdo cómo se dice, ahorita me acordaré. Pero son dos palabras que se pronuncian igual, y que significan lo mismo, pero se escriben distinto. Y es el único ejemplo que conozco yo. Entonces, bueno, es una curiosidad lingüística. Pero hay tres tipos de interfaces que podemos tener. La primera es la líquido sólido. Estoy hablando de un sistema del estilo que tengo aquí arriba. Entonces pueden pensar, esta interfaz de aquí es una del tipo líquido sólido porque es el líquido que está aquí adentro con el sólido de la pared. Después está el tipo eh, líquido gas, que es lo que ocurriría, por ejemplo, aquí arriba. Entonces, esta de aquí es líquido sólido. Aquí en esta interfaz tendríamos una unión líquido-gas, donde el gas pues es el aire que está aquí arriba. Y finalmente tenemos la unión sólido-gas, que es la que está ocurriendo acá. También puede haber líquido-líquido o sólido-sólido o gas-gas. Sólido-sólido no hay tensión superficial, porque los sólidos por sí mismos no presentan estas fuerzas intermoleculares como lo hacen los líquidos y los gases. Este, pero sí puede haber líquido-líquido o puede haber gas-gas, ¿ok? Esas no las estoy escribiendo. Pero bueno, en general no vamos a estudiar de esas. Es raro que tengamos la necesidad de tener dos líquidos inmisibles con tensión superficial. Pero podría suceder, ¿no? O sea, si ustedes ponen aceite y agua, ahí la interfaz va a ser líquido-líquido. Entonces la última va a ser la sólido-gas.
gas. Y la sólido gas va a ser la que menos nos va a interesar, ¿ok? Las otras dos son las interesantes, las que involucran líquidos. Entonces, nada más aquí, interfaz o interfase, ambos quieren decir la superficie que separa dos medios. Separa dos medios. Y entonces nuevamente les digo, o sea, si tienen arriba agua y abajo, no, al revés, abajo agua y arriba aceite, y estos, pues como son inmisibles, van a tener aquí una interfaz muy clara. Pues esa va a ser la interfaz del aceite y el agua. Homófonas, muchas gracias. Entonces son homófonas y son sinónimos, pero no son homónimos. O sea, bueno, si dos palabras son homónimas, sinónimas y homófonas, es porque son la misma palabra. O sea, porque si se escribe igual, significa lo mismo y se pronuncia igual, porque son exactamente la misma palabra. Justamente esas son las únicas tres cosas que pueden variar. O sea, que dos palabras se escriban igual y que signifique lo mismo, pero que se pronuncien distinto. Eso pasa en variantes dialectales. Puede pasar que dos palabras se pronuncien igual y que signifiquen lo mismo, pero que se escriban distinto, como es este ejemplo que estamos viendo aquí, o puede suceder que dos palabras se escriban igual y por lo tanto se pronuncien igual, pero que signifiquen cosas diferentes, que no sean sinónimos. O sea, que una palabra tenga más de una acepción. Pero bueno, esto dejémoslo de lado. Eh, Decíamos entonces que nosotros podemos pensar que la tensión superficial se va a dar en estas interfaces. Y se los digo yo así, pues imagínenselo. Si yo tengo una aguja de una longitud particular, la tensión que estoy sintiendo es debido a todas las partículas que están a lo largo de la longitud en la cual está parada la aguja. Pues todas estas partículas van a sentir una fuerza de tensión superficial. Pero si yo duplico la longitud de la aguja, sea, si yo pongo dos agujas si quieren, entonces en conjunto el sistema pues va a alargarse a lo largo del doble de partículas. Y como va a alargarse a lo largo del doble de partículas, va a sentir el doble de fuerza, porque es el doble de interacciones partícula a partícula. Entonces es un modelo lineal, pero es bastante intuitivo que sí se cumple. Y de hecho es un muy buen modelo, sí modela bastante bien la realidad. Entonces podemos pensar que la tensión superficial es proporcional y va a ser proporcional a la longitud del elemento de línea del elemento de línea, aunque también le voy a decir elemento de arco o arco simplemente, entonces mantengan eso en mente, a lo largo del cual actúa, admitir, va, genial. Este, entonces, es lo que les decía aquí, o sea, si yo tengo que poner dos agujas, van a sentir el doble de fuerza debido a la tensión superficial. Este, entonces, podemos pensarlo de la siguiente manera. Si yo tengo una superficie, imagínense que yo tengo aquí el bulto cubierto por una superficie, y me tomo un elemento de línea en la superficie, me puedo imaginar que este es una interfaz IJ, o sea que el medio de aquí es el medio I y el medio de acá es el medio J. Esto suele ser útil cuando los tenemos numerados, entonces sería la interfaz 1, 2, o la 3, 5, o la 8, 9, no sé, dependiendo cuál sea la pareja de objetos que estemos considerando. Y entonces en esta interfaz, es la interfaz IJ, voy a poner con azul oscuro para que sea un color intermedio, IJ, pues vamos a tener ese elemento de línea. Estos elementos de línea los voy a denotar con DR. Y entonces va a haber una fuerza que ya dijimos que va a tener que ser tangente a la superficie, pero perpendicular al elemento de línea. Tiene que ser perpendicular al elemento de línea, pues no sé si la justificación les basta, pero bueno. Si yo pongo particulitas aquí y pongo las fuerzas de cada una, si esta siente una fuerza ligeramente desviada para acá, esta va a sentir una fuerza ligeramente desviada para acá, como lo dibujo aquí arriba en la aguja, ¿no? O sea, estas componentes horizontales todas se van a cancelar y al final la meta simplemente es lo que esto nos dé perpendicular al elemento de línea, tangente a la superficie.
Entonces esta de fuerza de aquí la voy a llamar la DF y le voy a poner el subíndice IJ para indicar que es la fuerza que está entre la interfaz, bueno, entre los medios I y J. De este modo, nosotros podemos pensar que esta diferencial de fuerza IJ en magnitud va a ser proporcional a este valor de R. Y esta constante de proporcionalidad es a lo que le llamamos el coeficiente de tensión superficial de la interfaz IJ. Entonces, a gamma IJ le llamamos coeficiente de tensión superficial. Por cierto, en varios libros es común que esta gama se la encuentren como sigma. Entonces hay una notación equivalente que es aquí poner sigma y j, y es exactamente lo mismo. O sea, gamma es lo mismo que sigma, solamente dependiendo del libro que le pregunten va a utilizar una notación distinta. Así que nosotros vamos a tener esta expresión de aquí. En general, si no hay varias interfaces, si solo hay una interfaz relevante, que es el caso que vamos a tener casi siempre, simplemente ponemos df igual a gamma dr. Es decir, le quitamos todos los subíndices porque ya no habrá necesidad de indicar cuáles son los índices chidos. Entonces, bueno, esto es una idea sencilla. Entonces, quisiera, bueno, primero que nada, les quisiera dar una tabla de valores. No, no es porque se la tengan que saber, pero es interesante saber en qué escala viven estos coeficientes. Entonces, siempre es bueno al menos tener el orden de magnitud en la cabeza. Eh, Estos coeficientes de tensión superficial, aquí tengo una tablita, están tomados a distintas temperaturas porque por supuesto que la tensión superficial depende de la temperatura. Mientras más se muevan estas partículas, y esto lo pueden verificar, mientras más se muevan estas partículas que están aquí en la superficie, no sé por qué, ya no quiere, ay, mendiga aplicación. Así le pasa a veces, a ver, déjenla vuelvo a ver. Aquí está, listo. Ajá. Va. Les decía yo, en general, si ustedes toman una... Ay, perdón, me silencié. Pueden hacer el experimento de la aguja en agua, esta de aquí. E intuitivamente lo que sucede es lo siguiente, mientras más caliente esté el sistema, pues más se van a mover estas partículas, ¿no? Estas partículas oscilan más o menos en su posición, y entonces a la hora de que se caliente van a hacer oscilaciones cada vez más grandes. Estas oscilaciones cada vez más grandes van a implicar que las fuerzas de cohesión entre las moléculas van a disminuir. Es decir, que las fuerzas con las que se mantiene, si quieren, la estructura rígida de que estas estén unidas a estas de acá al lado y esas a su vez estén unidas a las de acá al lado, pues se va a perder porque mientras más se muevan estas partículas, menores van a ser estas atracciones rígidas. O sea, pueden pensarlo así. Darle energía al sistema, si ustedes remodelan estas como resortes, es disminuir el valor de la K, porque mientras menos sea el valor de la K, más se van a poder ir alocando las partículas a moverse dentro de donde están. Y entonces menor va a ser la fuerza de tensión superficial. En sí, este experimento lo pueden hacer. O sea, si ustedes toman este sistema de aquí y, y calientan el agua, van a ver como la aguja eventualmente se hunde. O sea, y lo pueden intentar en un vasito. O sea, de hecho, es algo que les sugiero hacer solo para que se convenzan de lo que les digo. Es un fenómeno lindo. Si ustedes toman un vasito de agua, un tanquecito de agua, y le colocan una aguja aquí encima y la dejan flotar, y al lado le ponen con un soplete o con un encendedor una flamita aquí, entonces nada más esperen a que se caliente por convección. Se va a calentar y eventualmente el agua caliente va a llegar acá y la aguja, perdón, se va a hundir. Entonces, bueno, lo van a ver. Pero bueno, lo que les decía es simplemente para notar que es relevante a qué temperatura lo estamos midiendo. Y entonces a temperaturas fijas obtenemos estos valores de la tensión superficial. Entonces quiero que observen que, bueno, obviamente, por esta definición de aquí, gamma es fuerza por unidad de arco, ¿ok? Entonces se mide en newtons entre metro, evidentemente. Y fíjense que el orden de gamma
siempre está entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2 newtons entre metro, cuando es un valor relevante. Para valores menores que 10 a la menos 2 ya es difícil que lo podamos medir, ¿ok? Aquí vienen unos datos interesantes, viene el agua a varias temperaturas. Ah, bueno, de hecho se observa exactamente lo que les acabo de decir, que el agua en su punto de congelación tiene un coeficiente 0.076, a temperatura ambiente disminuye a 0.072 y para su punto de ebullición es 0.059. Entonces observen la comparación entre estos dos. El de arriba es casi es casi 3 medios del de abajo, ¿no? Es un poquito menos. Entonces sí disminuye significativamente este coeficiente de tensión superficial. Y bueno, aquí nos dicen también, interesantemente, oxígeno a temperaturas muy bajas, ¿no? Cuando es líquido. Entonces, pues bueno, eh, habiendo visto eso, quisiera dar un ejemplo muy sencillo de cómo se ocupa el concepto de tensión superficial. Entonces, el ejemplo sencillo que quiero dar es el de un patinador acuático, o bueno, patinador de agua. No sé si los conozcan, no sé si en sus estados les digan distinto. Eh, Realmente, pues en la Ciudad de México no hay, porque pues no hay agua, o sea, no hay albercas. O, bueno, perdón, no hay lagos ni hay ríos, lo único que hay es albercas y no son de clima tropical. Pero es un género de animales que se llama, son unos insectitos que se llaman Guerridae. Ahí, espera un momento. Ya, creo que ya. Perdonen, es que estaba conectado a la red mala y en la red mala sí hay, eh, sí es problemático tal vez un poco el hecho de que haya mal internet, porque creo que se ve en la grabación. Entonces, bueno, no sé si conocen estos insectitos, pero los guerridae son insectitos que pueden caminar en agua. O sea, seguramente los han visto. Son como mosquitos así alargados, parecen como zancudos un poco. Y justamente lo que tienen es que sus patitas tienen 6. Solamente les voy a dibujar 3, porque, bueno, no, sí se las voy a dibujar todas. Aquí hay otra, y aquí hay una más que va para atrás. Entonces ahí está el insecto, y se para en agua, entonces puede caminar muy bien. Seguramente sí los han visto, ¿no? Dice, en Camécuaro abundan. No tengo idea dónde queda Camécuaro. Me imagino que en tu estado, Jaciel, pero tampoco me acuerdo. ¿Serás tú, No, de hecho, no. este, Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo de mi estado vecino. ¿no te acuerdas dónde vives? Michoacán, Este, Michoacán. tú eres de mi... Ah, sí, sí, No, aquí soy de dice Jalisco, pero sí, que Camécuaro está en Michoacán. Ah, sí, ya lo ando viendo en Wikipedia. es un Pero lago bueno, muy justo. bonito. Sí, sí, es lo que ando viendo. Yo o sea, no sabía que existía, pero ahorita que lo mencionaste lo googleé y se ve bastante bonito. Pero bueno, bueno, ahí dices que abundan, ¿no? Y es que estos animales son muy comunes y justo, pues ellos pueden caminar encima del agua gracias a la tensión superficial, con un fenómeno parecido al de la aguja. Entonces, lo que nos tenemos que imaginar es lo siguiente. El modelo que hacemos para poder estudiar estos animalitos es pensar que su pata tiene forma de hemisferio. Y esto es algo que va a ser muy temático de la tensión superficial. Casi siempre vamos a aproximar superficies como medias esferas. O eso, o esferas completas, pero vaya, tienen que ser esféricas, porque al final, bueno, de lo que nos vamos a dar cuenta es que, a ver, voy a bajar esto un poco, nada más antes de hacer el ejercicio, si quieren pongo lo que les voy a decir, que es parte de lo que vamos a usar para resolverlo, entonces no está mal. Eh, dada una superficie de fluido, o sea, una de la superficie externa, pues una interfaz, eh, rodeada por un contorno C, por un contorno C, la fuerza total de tensión superficial es simplemente, pues esto lo integro en el contorno. O sea, pues ya quisiera obtener algo vectorial. Entonces la fuerza total va a ser, yo tomo estos valores de gamma de R y quiero que se imaginen, por ejemplo, o sea, el ejemplo clásico, y de hecho es un inciso de una IFO que vamos a resolver ahorita, es, ustedes se imaginan que está cayendo una gotita de un tubito, y entonces si está cayendo una gotita de un tubito, en el instante en el que la gotita está colgada hacia la mitad, pueden imaginar que es media esfera,
eh, sucede justamente esto, ¿no? O sea, tenemos que la tensión superficial va a ser una fuerza a lo largo de este contorno que está rodeando a la superficie. Y entonces yo tengo que sumar las contribuciones de cada uno de estos elementos. O sea, gamma de R, acuérdense que esto va a apuntar en la dirección normal. Y esta dirección normal es local, ¿no? O sea, depende de en qué punto del contorno estemos. En este caso, pues aquí en todo sí va a ser igual la normal, pero si estuviéramos, porque aquí, fíjense que la superficie va en esta dirección. Pero si fuera una superficie plana, o sea, si fuera como una película de jabón, así planita, entonces aquí la normal se iría para afuera. Porque la normal es de acuerdo a la superficie, o sea, la normal tiene que ser tangente a la superficie, no se les olvide. Entonces, si es plano, todos estos vectores tienen que ir como en el plano, tienen que estar empotrados en el plano en el que está la película de jabón. O sea, quiero que esto se lo imaginen como cuando hacen burbujas. Ustedes agarran un arito y le ponen una solución de jabón y agua ahí adentro. Y entonces aquí la tensión superficial apuntaría radialmente hacia afuera, que es lo que sostiene pegadito. O sea, es lo que permite que el jabón se quede pegadito al aro. Pero en este caso, nuestra superficie no es plana, está curvada. Entonces, el vector que es tangente a esta superficie, pero que es perpendicular a este contorno, a fuerzas tiene que ser el que apunta hacia arriba. ¿Está bien? Y por lo tanto, todos estos apuntan hacia arriba y el normal siempre es el mismo, pero en general el normal cambia de punto a punto. Así que tenemos que esta es la expresión de la fuerza en cada punto, así que esto hay que integrarlo en el contorno. Si sumamos todas estas fuerzas en el contorno, nos da la fuerza total que contribuye a la tensión superficial. Entonces déjenme borrar estos dibujos y vemos en el ejemplo del patinador de agua cómo es que se hacen estas cuentas. Así que, pues lo que nos imaginamos es que se genera como una hendidura de fluido y tenemos que dar cuál es el radio de las patas del Guerridae. Entonces damos este radio R porque la intención es modelar esta hendidura como media esfera, como les acabo de decir. Entonces pensamos que este radio es R, y bueno, no necesariamente tiene que ser media esfera, es un cacho de esfera. Y entonces el problema nos dice lo siguiente. Si nosotros sabemos que el radio de las patas es R, eh, y de hecho nos dan el valor numérico. Si R es igual a 2.0 por 10 a la menos 5 metros y la masa total del insecto, que es pues, el dato importante, es 0.0030 gramos, entonces hay que estimar el ángulo teta que va a formar justamente la superficie aquí. O sea, nosotros nos imaginamos que la fuerza de tensión superficial tiene que apuntar como en esta dirección, tangente a la superficie, perpendicular al contorno. El, con- el contorno sabemos que tiene que ser un circulito aquí, que esté alrededor de la pata. Pues estos forman un ángulo teta con la horizontal. Entonces queremos estimar teta, ¿vale? Eh, y hay que estimar teta eh, eh, cuando la temperatura son 20 grados Celsius. Porque estamos en agua, ¿ok? Entonces, como tenemos tres datos, voy a ocupar el dato aquí en medio. Va, genial. Entonces, este problema de hecho es sencillo de resolver. Es una aplicación directa de la definición que ya vimos, pero me gustaría que quedara claro. Entonces, en cada punto del contorno, o en cada elemento del contorno, cuando digo elemento del contorno, obviamente me refiero a un elemento de línea, que el contorno claramente es circular. Vamos a pensar en algo así. Entonces, yo pienso en esta frontera, en este contorno. Pues en cada uno de estos elementos, voy a pintar uno en particular, este de aquí, yo voy a tener una fuerza y esta fuerza pues va a ir inclinada en un ángulo θ. Entonces yo les pregunto, por simetría circular, ¿qué le va a pasar a estas fuerzas a la hora de que yo la integre a lo largo de todo el contorno? se cancelan. Solo quedan las Totalmente. verticales. ¿Cómo? Sí, 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 Las, ¿lo puedes repetir, Jaciel? Lo dijiste bien. las fuerzas horizontales se cancelan. Ajá. Y entonces solo queda la vertical, ¿no? Entonces en Sí. cada elemento del contorno actúa una fuerza que podemos descomponer como sigue. Si quieren, esta fuerza F la podemos pensar como su magnitud
por el coseno de teta, y es la que nos va a dar eso el valor horizontal. Entonces, ay, perdón, les dibujé teta al revés. El problema nos pide que hallemos teta de arriba, no de abajo. Digo que es simplemente sacar pi medios menos teta en vez de sacar teta, pero, pero sí me gustaría que estuviera consistente esto con el problema que estamos resolviendo. Entonces, teta es esto, perdón, teta va en la vertical. Eh, digo que no afecta, o sea, solamente estamos cambiando la convención. Así que vamos a partirlo en dos cachos. df coseno de teta con esta convención es la componente vertical. Entonces, si quieren, esta apunta en la dirección z gorro. Y después vamos a tener otra que es la proyección en la horizontal. Y esto no estamos seguros de en qué dirección apunta, pero apunta en la x y las y apunta radialmente hacia afuera. Entonces, si se acuerdan, esto era el vector unitario en coordenadas cilíndricas, ¿no? El que apuntaba radialmente hacia afuera. Este era R gorrito. En cada punto, ¿no? Era el que apuntaba radialmente hacia afuera. Este depende de teta, ¿no? R gorrito es función bueno, de en qué punto de aquí estoy parado alrededor. Eh, y justamente por simetría, como nos acaba de decir Javier, perdón, Jaciel, y por simetría, al integrar, se cancelan las componentes horizontales, como nos acaban de decir. Y la fuerza completa, F, va en la dirección Z claramente, así como vector, y es simplemente la integral de lo que nos quedó, que es el coseno de teta por df, pero df ya lo sabemos sacar. Esto es z gorro, el coseno de teta pues es un valor constante porque teta es el mismo en toda la circunferencia, teta es el ángulo de inclinación del vector, por la integral del df, que simplemente es gamma dr en todo el contorno C. Pero gamma es una constante, entonces también sale de la integral. Entonces nos queda gamma coseno de teta. Y esto simplemente es la integral sobre el contorno del dr. Y por esto es que no tienen que saber hacer las integrales en la Olimpiada. Porque a la hora de hacer las integrales en el contorno, como regla general, a menos que estén haciendo un problema muy complicado que no sea de Olimpiada, como regla general, la integral del contorno siempre les va a quedar gamma multiplicada por el perímetro. ¿Qué es lo que vemos aquí? O sea, esto de aquí es gamma por la integral del contorno del dr. Y si yo les pregunto, partimos una circunferencia C en muchos cachitos dr y después los sumamos todos, pues ¿qué nos va a dar? El perímetro de la circunferencia. No queda de otro. Entonces, esto de aquí es el perímetro y por lo tanto la fuerza va a ser igual a 2 pi r minúscula, pensando que r minúscula pues es el radio de esta circunferencia. O sea, estamos aproximando como que el radio de la patita es el mismo que el radio de la hendidura que genera, una buena aproximación, por el coeficiente gamma, por el coseno de teta. Eh, observamos además, o bueno, esta es ya la primera parte. Aquí ya saqué la fuerza neta que siente una patita. Entonces, ¿cómo concluyo el problema? Si me están dando la masa del problema y me piden que yo estime teta. Podemos usar equilibrio estático y Tenemos que usar el equilibrio estático, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? pues igualamos el peso con la fuerza Ajá. que tenemos de tensión y nos queda una tensión ¿Seguro? ah, bueno, y la tensión de 6 patitas, ¿no? De las 6. Exactamente, 6 veces esa fuerza, ¿no? Eh, entonces tenemos que 6 veces esta fuerza, porque son 6 patas, no se les olviden, menos el peso, tiene que ser 0. Esto es importante porque quiere decir que la fuerza es el peso entre 6, o sea, que se va a dividir entre 6, ¿no? Obviamente, ¿no? Es lo que debe suceder. Entonces, la fuerza es igual a mg entre 6. Si yo sustituyo el valor de f, que es 2 pi r gamma coseno de teta, igualado con mg entre 6, lo que vamos a obtener es que el coseno de teta es mg sobre 12 pi r gamma. Reviso el chat. No, pero eso están hablando entre ustedes. Este,
Entonces va. Tenemos este valor para el coseno de teta. Esto ya es una buena solución, pero bueno, si quisiéramos estimar teta, teta sería el arco coseno de mg entre 12 pi r gamma. Y entonces si le sustituyen los datos numéricos del problema, regalen un segundo, eh, aquí ya lo hice yo, o sea, por eso les digo que me den un segundo. Esto les va a dar, de hecho, aproximadamente un radián. Hay que tomar pi. Ándale, iba a decir eso. Hay que tomar pi, g como pi cuadrado. Este, pues puedes tomar, o sea, miren, si quieren hacer la aproximación, miren, de hecho podemos hacer la aproximación así. Este, y estos son 57 grados. Entonces ya acaba el problema. Vamos a hacer la aproximación rápido, como nos dice Jaciel. Entonces, si nosotros nos tomamos g entre pi, aunque aproximadamente igual a pi, porque ya saben que g es aproximadamente igual a pi cuadrada, esto nos queda entonces que va a ser la masa por pi entre 12 veces el radio y gamma. Y entonces pi es aproximadamente 3. Entonces pi entre 12 es aproximadamente 3 doceavos, que es un cuarto. Así que lo que nos queda hay que dividirlo entre 4. Hay que hacer la masa entre R gamma, y eso hay que dividirlo entre 4 al final, no se les olvide. Entonces, tenemos la masa, que son 1, 2, 3. Es 3 por 10 a la menos 6 kilogramos. Este, esta es la masa, y esto lo tenemos que dividir entre el radio, que son 2 por 10 a la menos 5 metros, y gamma, que gamma está ahí arriba, vale 0.072. Entonces 2 por 0.07 es 0.14 esencialmente. Entonces tenemos 3 entre 0.14. 0.14 por 2 es aproximadamente 0.3. Entonces, esto nos va a dar 20, espero estén de acuerdo. Y los órdenes de magnitud eh, es 20 por 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 5, es 20 por 10 a la menos 1. Entonces, nos queda 2, si no estoy mal. Bueno, este es de Newton entre metro, ¿no? Entonces los metros se cancelan y, y bueno, y esto, bueno, las unidades estos tenían que ser newtons porque la G la aproximamos con pi. Entonces ya nos quedó lo que nos tenía que quedar. Este, nos dio 2 y 2 entre 4 es un medio. O sea, bueno, de esta expresión, todo sin el 12 y el pi que teníamos arriba, nos da 2. Y entonces hay que dividirlo entre 4, quedamos, entonces esto nos da un medio. Y entonces el arco coseno de un medio es 60 grados, que es una excelente aproximación de lo que sacamos, ¿no? Fíjense cómo, así a puro ojo, haciendo aproximaciones de golpe, eh, deduje el resultado con un error de menos del 5%. Pero sí, entonces sí, justo nos da como 60 grados, que es exactamente lo que está aquí calculado. Insisto, le pueden meter los valores reales y llegar a este valor numérico. Esto solo era un ejemplo rápido para ver cómo es que se resuelven este tipo de problemas. Entonces quisiera, nuevamente no va a ser un ejemplo muy complicado porque solamente va a ser el primer inciso, pero quisiera que resolvéramos un inciso de una if. Entonces, regalo un momento y les pongo el problema. Eh, Estoy seguro que esto tiene que estar traducido al español en algún lado, pero pues ni modo, lo pongo en inglés. Entonces, hay que leerlo en lo que se pega la imagen. Insisto, espero que todo el mundo ya sepa inglés, pero si no lo voy a leer en español, no se preocupen. Dice, un tubo metálico largo con diámetro interno de minúscula está apuntando directamente hacia abajo. Agua, bueno, es que los gringos ponen el sujeto al inicio, bueno. Pero, en el extremo inferior del tubito está goteando lentamente agua desde el agujero. Entonces puedo hacer un dibujo, que es exactamente el dibujo que les había hecho hace rato. De hecho, voy a hacer el dibujo abajo del enunciado. Esta, por cierto, si alguien quiere consultarlo, es la IFO número 43, es la 43ª IFO.
Eh, y, y este es el problema 2, si no estoy mal. Entonces, bueno, pueden ir a consultarla y este solo es el primer inciso. Entonces, lo que nos está diciendo es, tenemos este tubo y directamente de ese tubo está goteando. Está goteando agua. Entonces tenemos un dibujito de este estilo y aquí abajito voy a poner una gotita de agua. Entonces lo que nos están diciendo es que el diámetro de este tubo es de... lo del dato eléctrico es porque este problema realmente es de electricidad, es acerca del gotero de Kelvin, no es de fluidos, pero este primer cacho es de fluidos. Entonces dice, eh, el agua se puede considerar eléctricamente conductora y con tensión superficial sigma. Entonces vamos a decir que tiene sigma como tensión superficial, y con densidad ρ. Una gota de radio R minúscula cuelga debajo del agujerito y lo que nos dice es lo siguiente. El radio crece lentamente con el tiempo hasta que la gota se cae, ¿ok? Con una aceleración G. Hay que asumir que el diámetro del tubito es mucho menor que el radio de la gota. Y entonces lo que nos pide el problema es hay que encontrar el radio R max, el mayor, de la gota que obtiene antes de que se separe del tubito. Entonces, este es de la 43ª Jesús. Eh, la verdad no me acuerdo el año, pero pueden checar en qué año es la 43 y ya con eso tienen. Es más fácil consultar el número de IFO que el año. Entonces, si buscan 43rd, así, en Google seguramente les va a salir inmediatamente. Pero bueno, eh, la cuestión entonces es que hay que encontrar este radio máximo de separación. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se les ocurre empezar a hacer el cálculo? No es muy complicado, de hecho es un problema parecido al que ya hicimos. Eh, pero aquí sí tenemos que ocupar un poco más de nuestra intuición para hacer unas aproximaciones interesantes. Entonces, bueno, ¿cómo podemos encontrar el sistema? ¿Cómo podemos hallar Rmax? ¿Alguna propuesta? Ok, tal vez no hay propuestas muy concretas, pero ¿a alguien se le ocurre alguna idea de qué podríamos plantear para encontrar el radio máximo antes de que se separe? ¿Qué es lo primero que harían ustedes si les pusieran este problema? Bueno, ahí ya nos dijo Héctor, ¿no? Exactamente, y lo mismo dice Jesús. Lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio donde la fuerza debido a la tensión superficial, la tensión superficial, ay, esto es algo muy ambiguo. Yo no le llamo fuerza, digo, yo no le llamo tensión superficial a la fuerza, porque aunque tenga todo el sentido del mundo llamarlo así, hay gente que le llama tensión superficial al coeficiente. Entonces, yo por eso le llamo fuerza de tensión superficial, para curarme en salud. Pero entonces lo que nos dicen es que la fuerza debido a la tensión superficial se tiene que equilibrar con la... no sé, copio y pego, se tiene que equilibrar con la fuerza debido al peso de la gota. Entonces, muy bien, eso ya es un primer avance. Así que tenemos que calcular la fuerza debido a la tensión superficial. El peso es muy fácil, ¿no? Si nos dan la densidad y nos dicen que el radio es Rmax, pues el peso es densidad por volumen y el volumen lo sacamos como el de una esfera. Ese ahorita lo hacemos. Lo que me gustaría ver entonces es cómo calculamos la fuerza debido a la tensión superficial. Así que yo les pregunto a ustedes, si yo tengo una gota del tamaño máximo que puede estar colgada aquí, ¿cómo se va a ver esa gota? Como una parte ya como fuera del tubo, ¿no? No te entendí, Jesús, otra vez. Como una parte como fuera del tubo, ¿no? O sea, más de Pero ¿a la... qué te refieres con una parte fuera del tubo? O sea, si yo dibujo una, no sé, una hoja canadiense, Ah, este, bueno, va a ser una esfera, ¿no? ¿se va a ver así? No, sí Se va a va a ser... ver cómo, pero ¿cómo se va a ver? Hay muchas formas de dibujar una esfera aquí. Se va a ver así,
Se va a ver así. Es toda la esfera, Se va a ¿no? ver O así. fuera, creo. ¿Mande? Puede ser toda la esfera. Toda la esfera por fuera. Ah, Mm, a ver, alguien que haya visto una gota gotear. ¿Se pegan las esferas así a los tubos? está medio raro porque es una Imagínense que, superficie que el está tubito, muy ¿no? grande, o sea, que le están dejando gotear si quieren de una aguja. O sea, que agarraron una aguja de esas de inyección y le están goteando lo que sé que están inyectando. ¿Se va a ver así esto? Como que arriba está unido, ¿no? En Justo. la aguja sí se va a ver así. En la aguja de En la inyección se ve aguja así. va a parecer que se ve así, pero no se ve así realmente. Eh, se ve así, que es justamente lo que nos acaba de decir Jesús. Va a haber como un cuellito, que está aquí. Nomás déjenme, intento medio corregirle el dibujo. Ahí está, genial. Entonces se va a ver un cuellito de este estilo y es necesario que sea así. No hay otra forma en la que una gota pueda gotear. O sea, no tendría sentido que se diera el otro caso simplemente por tensión superficial, porque si esto fuera así y esto es tangente a la superficie, la fuerza de tensión superficial tendría que ir radialmente hacia afuera. O sea, debería tener una componente radial hacia afuera y eso tiene poco sentido cuando esto está colgando perfectamente. Este, ¿Qué cosa sería dentro del tubo, Sebastián? La gotita, pero entonces el radio no sería el máximo, ¿estás de acuerdo? O sea, justamente empezaríamos con algo que sobresale y después lo vas inflando hasta que llegas como a este punto, pero claro que, o sea, vaya, insisto con el experimento de la aguja, si ustedes tienen una aguja, de la aguja sí cuelga la gota completa, o si quieren de un gotero así, de estos que tienen un émbolo y un pistoncito, que parecen esencialmente las agujas, pero que son como para tomar medicina, pero que no tienen aguja aquí, ahí les cuelga de esta forma, no les cuelga una esfera perfecta. ¿No? O sea, la gota genuinamente está afuera del tubito. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, les pregunto si el coeficiente de tensión superficial era sigma, ¿cómo se calcula la fuerza de tensión superficial aquí? Lo podemos ver como con el cuellito, ¿no? De la... Pues ahí encima por el cuellito de la botella del radio del tubo. Digo, sí, del tubito. No sé por qué joder. Entonces, ¿qué calculo? Ajá. Ok, entonces ya todos dijeron el perímetro del agujero, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que tenemos las ideas suficientes para ir planteando esto. Entonces, como la gota está en equilibrio, es lo primero que me dijeron, está en equilibrio. La fuerza debido a la tensión superficial, bueno, le voy a llamar F sigma en este caso, este, menos el peso, tiene que ser cero, ¿no? Pero esto lo que implica es que el peso, ya saben que lo pueden calcular como rho VG, tiene que ser igual a la fuerza debido a la tensión superficial. Y el volumen lo pueden calcular fácilmente, ¿no? ¿Cuánto vale el volumen de la esfera? Sí, a 4 tercios de pi por R cúbica, ¿no? Sí nos dan R, ¿no? Ah, la R Pues máxima. es más bien nuestra incógnita, ¿no? Es lo que queremos despejar. Entonces tenemos este valor y esto hay que igualarlo con F sigma. Por otra parte, observamos, y esta es la parte de intuición física que es importante, que cuando, y esto si quieren piénsenlo como un globo y ustedes están agarrando el globo del nudo, observamos que cuando R es igual a R max, la gota cuelga y vamos a aproximarlo como tangencial, ¿no? La gota cuelga tangencialmente del tubo, eh, de modo que la fuerza debido a la tensión superficial, pues ya me dijeron cómo se calcula. O sea, yo pienso en este perímetro, lo voy a pintar de azul y lo voy a dibujar por acá. Pues justamente el vector que es tangente a la superficie
y que es perpendicular al aro en todo punto, pues es el vector que apunta con z gorrito. Entonces aquí no hay ángulo, que es lo que les decía hace rato. Hace rato les platicaba una situación en la que sucedía exactamente esto. Entonces, si sucede esto que va exactamente con z gorrito, ya no hay que considerar ningún ángulo en la integral, y a la hora de integrar, esto tal cual nos va a quedar gamma por el perímetro. Entonces, otra vez va a ser, bueno, ahora el perímetro es pi por el diámetro, y esto va multiplicando a gamma. ¿Ok? Lo voy a escribir al revés para que no parezca que estoy derivando gamma. Entonces, es pi gamma por d. Así, ya escribiendo la ecuación anterior completa, tenemos que ρg por 4 tercios de pi r max al cubo va a ser igual a pi por gamma por el diámetro d, ¿va? Entonces, inmediatamente tenemos esto. Y bueno, aquí sí es justamente el detalle importante. Eh, ¿Dónde estamos usando que d es mucho mayor de r? Aquí, ¿sí? Perdón, d es mucho menor que r. Lo estamos usando aquí, porque como este diámetro es mucho más pequeño que el radio de la gota, ya, aquí estamos usando r max. Pues estamos pensando que en efecto se ve como el problema de la aguja con la gota caída. O sea, se ve así. Entonces tienen la aguja y tienen la gota así pellizcada que está cayendo de la aguja. Y es aproximadamente una esfera. Entonces, bueno, hay que terminar de despejar de esta ecuación. Esto nos va a quedar 3/4 de el pi se va a cancelar a ambos lados. Y entonces va a ser de la tensión superficial gamma por el diámetro d, esto dividido entre ρg, y a todo esto le estamos sacando raíz cúbica. Y esto es R max. Nada más déjenme checo mi resultado de mi acordeón para ver que sí me haya dado. 3/4 de... Ay, perdón, se llama sigma. Ups. Ah, esperen, dejen, corrijo aquí. Esto es sigma, no gamma. O sea, vaya que esto es inconsecuente para el problema que estamos resolviendo, pero sí quisiera mantener consistente la notación. Ahora sí, este es el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Y algo me está faltando? ¿Algo hice mal? No, sí estoy bien. Eh, es que en mis cuentas, no, sí, sí, aquí en mi acordeón más bien estoy mal. Es que en mi acordeón no aparece la densidad, pero evidentemente tiene que aparecer porque no hay nada con lo que se cancele. Entonces sí, sí, este está bien. Este, ¿Alguna pregunta? A ver, reviso el chat. Dicen ninguna, todo bien. Nope, dice Jaciel. Los demás, ¿qué tal? Este, los Javieres, Héctor, Álvaro. Esperen, déjenme, ¿quién más estaba? Eh, Diego ya contestó, no, todavía no contesta. Diego, ¿qué tal? ¿Todo bien? Jonathan, va quedando. Aquí pues sí ya es directamente física, ¿no? O sea, aquí ya toda la parte esta complicada de matemáticas ha terminado, se finí, ya nunca más la volveremos a tocar. Bueno, no con la profundidad con la que la habíamos tocado, este, sino que aquí ya es directamente pues física y lo difícil es agarrar la intuición física a la tensión superficial. O nada más para convencernos de que esto está bien, pueden hacer un análisis dimensional muy breve. Saben que sigma es fuerza por unidad de longitud. Entonces es fuerza por unidad de longitud. La D es un diámetro, entonces es longitud. Y esto lo dividimos entre ρg. Entonces espérenme un segundo. Listo, así. Fuerza por unidad de longitud. Esto va multiplicado por longitud. Y esto va entre ρg. Rho es una densidad. Entonces es masa entre volumen. Y g es una aceleración. Entonces esto es longitud entre tiempo al cuadrado. Pero bueno, aquí más bien voy a usar que masa por aceleración es fuerza. Entonces, esto se va con estos tres y esta L de arriba se va con esta L de abajo. Y entonces, si hacemos la cuenta, nos queda L al cubo. Y si entonces a la hora, si entonces a eso le sacamos raíz cúbica, pues sí nos va a dar una distancia solita. Entonces, al menos las dimensiones pegan. Por eso sí tiene que estar la ρ. Si no estuviera la ρ, no habría con qué cancelar la masa que trae la sigma. Y pues bueno, con esto concluyo esta primera parte de tensión superficial. Entonces, nada más para concluir.
si quieren los últimos 20 minutos, 15, 20, los voy a dedicar a deducir una ecuación muy importante. Entonces, no sé si termine el día de hoy, pero vamos a querer deducir la ecuación de Young-Laplace, que es la ecuación de equilibrio de una burbuja. Entonces, el tema, si quieren, o el subtema que voy a hablar, es la burbuja en equilibrio. Y entonces la idea que ustedes tienen de burbuja es la clásica, ¿no? Es yo agarro un arito. Ay, perdón, no, 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 antes, ¡ah! No, esto lo dejamos para la vez siguiente. Les quería dejar otro experimento. Este es un experimento para que midan la tensión superficial. Uf, qué bueno que me acordé. Entonces, regalen un momento. Les proyecto una vez más eh, mi pantalla y les muestro el experimento que se relaciona con tensión superficial. A ver, laboratorio de fenómenos. Me imagino que era como la práctica 6 o la 5. Dilatación térmica, debe ser la 5 entonces. Enfriamiento de Newton, entonces fue la 4. Viscosidad, ¿no? Entonces fue la 3. Oh, qué locura. Sí, tensión superficial, práctica 3. Ya, genial. Perdón, denme un segundo y les comparto pantalla. Mm, Entonces, bueno. La práctica que van a hacer va a ser determinar el coeficiente de tensión superficial de distintos materiales. Entonces, mi sugerencia es que lo hagan con, creo que yo lo hice con agua, sí. Lo hice con agua, con una solución jabonosa, con aceite, con shampoo y con glicerina. Obtuve pésimos resultados, pero al menos le atiné al orden de magnitud. Es porque tenía mal los materiales, ¿ok? Pero el experimento es sencillo. Este, aquí pues tengo un dibujito, perdón, tengo una fotito de lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que de alguna forma hacer aros metálicos, ¿ok? Pueden comprar en su ferretería, lo que en su tlapalería le voy a decir. Tienen que comprar en su ferretería local alambre y lo tienen que formar en aritos. Si tienen un cautín o algo por el estilo para sellarlos en el extremo, está bien, si no, no se preocupen. Y lo que van a tener que hacer es lo siguiente. El experimento consiste de lo que sigue. Este, la tensión superficial actúa tal cual. Esta es una forma de medirla, esta no es la que van a hacer ustedes, pero es como actúa. Si ustedes hicieran una película de jabón entre un arco de metal y una barrita que se pudiera mover, entonces, para que ustedes muevan esta barrita a velocidad constante, lo que tendrían que hacer es jalarla con la misma fuerza con la que la jala la tensión superficial. En particular, si ustedes pusieran un dinamómetro, no sé si los han usado, pero son básicamente un resorte adentro de un tubito, y dependiendo de cuánto se estire el resorte, o sea, el resorte al final tiene un gancho y del gancho colgamos algo. Y entonces, dependiendo de cuánto se estire el resorte, el dinamómetro nos dice cuánto pesa ese objeto. Pues el dinamómetro justo hace eso, con un resorte nos dice cuánta fuerza estamos aplicando. Entonces, si ustedes jalan hacia abajo con un resortito y dejan estático el sistema, eso quiere decir que la fuerza con la que jala el resorte es la misma fuerza con la que está jalando la tensión superficial perpendicular al elemento de línea en ese extremo. Y entonces, si conocen L, pues tienen que F es igual a gamma L, en este caso, y eso les va a dar igual. O sea, y con eso pueden, si conocen F del dinamómetro y conocen L con una regla, con eso calculan gamma. Entonces, la intención es hacer un arreglo un poco alterado de lo anterior. Lo que proponemos es que nosotros vamos a tener una circunferencia. Esta circunferencia ustedes le van a escoger el radio R y la van a jalar hacia arriba con una fuerza F. Entonces aquí la cuestión es que van a colgarla de un dinamómetro. Así que es importante tener un dinamómetro. Se pueden, o sea, igual son baratísimos. Y además tiene que ser un dinamómetro muy sensible. Este, si mide gramos, ya es mucho. O sea, se tiene que quedar en menos de 1 gramo. Si tienen una báscula de esas de precisión, pueden hacer un arreglo con una báscula de precisión. Ahí les dejo a ustedes cómo tendrían que hacer el experimento. Pues más bien para que ustedes sean duchos en su experimentación. Así que la fuerza nos gustaría igualarla con 2 pi, bueno, o sea, es 2πr por gamma. Eso nos gustaría hacer. No obstante, no va a ser 2πr por gamma. Hay que considerar el doble de la longitud 2L, ¿sí? Es decir, va a ser 4πr gamma. Entonces la fuerza es 4πr gamma y si despejan les queda que la fuerza es, la gamma es F entre 4πr.
Te les pregunto yo a ustedes, ¿alguien me explica por qué la longitud es el doble? ¿Por qué hay que tomar dos L y no solamente L? Es decir, ¿por qué se duplica la longitud a lo largo de la cual estamos integrando? Dice Jesús que son dos interfaces. ¿Cuáles son las dos interfaces? Aquí abajo creo que tengo una foto del experimento siendo realizado. Este, bueno, aquí están los aros que me hice. Aquí al lado yo utilicé una cuchara. Entonces, esta cuchara es una báscula de precisión. Entonces aquí tal cual, si uno le pone algo adentro de la cuchara, dice cuánto pesa. Así que lo que hice fue colgar estos aros de la cuchara, por eso tienen como algo arriba, porque de la cosa de arriba los colgaba de la cuchara. Entonces, esto es lo que ustedes obtienen. De hecho, más adelante, en la siguiente sesión, vamos a demostrar matemáticamente que, que esta superficie es un catenoide. Pero bueno, eh, así se tiene que ver el sistema. Entonces, ¿cuáles son las dos interfaces? Dice Jesús, aire, líquido, líquido, aire. O sea, sí, tienen que ser esas a fuerzas, ¿no? O sea, no hay otra interfaz aquí que sea distinta del líquido aire. Pero ¿cuáles son esas dos interfaces? Sí, sí, aquí ya no hay nada importante. Aquí se ve el sistema, esto es lo que tienen que hacer. Y entonces, bueno, en lo que Jesús nos explica cuáles son las dos interfaces, les decía yo, tienen la ecuación de aquí arriba que les dice que esta fuerza la pueden obtener como función del radio. Entonces se pueden hacer, no sé, 5 o 10 de esos aros, y para cada uno de esos 10 aros lo van levantando con la fuerza de tensión superficial. Tienen que registrar cuál es el valor máximo de la fuerza que da su dinamómetro, y es el valor máximo que van a tabular. Entonces, para cada radio van a tener una fuerza, y si esto lo igualan, les queda que la pendiente es 4 pi gamma. Entonces pueden sacar una línea recta, ajustársela, hacer el análisis como siempre, y de ahí deducir cuánto vale gamma, utilizando distintos radios. Entonces pueden hacer 10 de estos aros, y con esos 10 aros pueden tomar mediciones para el agua con jabón, glicerina, shampoo. O sea, ¿cómo que a qué me refiero? ¿Cuáles son las interfaces? O sea, si te doy 3 plumas, te pregunto cuáles son las plumas rojas, pues escoge las que son rojas, ¿no? O sea, de aquí es cuáles son físicamente las interfaces, señálamelas. Este, o sea, ya me dijiste que tienen que ser aire, agua, a fuerzas, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero ¿cuáles son las interfaces que hay ahí? O, Pues o que alguien le ayude a Jesús. una Y está Jesús no sabe. entre, como la parte de afuera del arito, de la parte de abajo. Y luego está la parte de, como la capita de líquido, ¿no? Que se ve ahí. A Esa es ver, no. una. ¿Cómo? A ver, me acabas de decir dos cosas y me dijiste eso es una. O sea, la interfaz entre, entre el aire que está, digamos, por debajo, sí, por debajo del aro por afuera, digamos, y el Sí, líquido que por se ve afuera ahí. del aro, ¿no? Ajá. Abajo del aro hay aire en todos lados. Mejor es afuera de la superficie hay aire, ¿no? Ujú. Entonces dices que es la interfaz que está del aire de afuera con el líquido. Ajá. Esa es una de las interfaces. Y la otra es la que está con el líquido y el aire que está dentro del aro. Es la otra interfaz. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un detalle importante, pero lo vamos a usar para las burbujas. Entonces, si quieren, sí empiezo a hablar de burbujas y vemos hasta dónde llegamos. Y donde sea que me quede al final, ahí es donde lo... Órale. Ahora le pasó algo bien extraño. Es que le acerqué una pluma que no era, agarré la pluma que no era y se la acerqué y se movió el mouse. Y quise experimentar por qué pasaba eso. Pero bueno, decía yo, eh, lo que nos acaba de explicar Jesús es algo fundamental. Si ustedes imaginan que esto lo ven de perfil, esto es el aro visto de perfil. O sea, le estoy haciendo un corte transversal y lo estoy viendo muy grande. Aquí abajo está casi todo el fluido, ¿no? Y entonces justamente lo que estamos viendo es que se genera como una película así.
Y entonces si esto le damos como la superficie de revolución y dibujamos todo el aro, pues aquí vamos a obtener la superficie que se genera. Pero precisamente es lo importante de ver esto de cerca y verlo en un corte transversal. El fluido no es una cosa bidimensional, es tridimensional, o sea, tiene espesor. No solamente es, o sea, si yo dibujo el aro, no solamente es el catenoide, si quieren, no solamente es la superficie de aquí afuera, sino que esto tiene un espesor particular. Entonces, como tiene un espesor, tiene dos caras distintas que están en contacto, la cara de adentro y la cara de afuera. Y entonces lo que estamos suponiendo es que el radio es esencialmente mismo. O sea, aquí yo tengo dos interfaces, tengo esta interfaz líquido-gas, tengo esta interfaz líquido-gas, entonces hay que considerar dos veces la fuerza. O sea, la fuerza de tensión superficial, bueno, le estaba llamando gamma, es dos veces la que yo mediría de una sola interfaz, que es 2 pi r gamma, donde el radio es esta longitud de aquí hasta acá, ¿no? Porque esto al final es una circunferencia radio R. Entonces, esto lo duplicamos y por eso nos da 4 pi r gamma. Y de aquí se tiene ya la ecuación que ustedes tendrían que usar. F es igual a 4 pi r gamma. Si ustedes hacen muchos aritos, entonces con eso pueden sacar varios datos del radio. Les diría yo, hagan unos 8 o 10. Hagan uno de 3 centímetros, uno de 3.5, uno de 4, 4.5, 5, 5.5. Ahí vayanle variando la R. Y entonces con su báscula miden en el punto donde sea máximo el valor de esta fuerza, den la R. Este es un experimento bueno para que lo hagan en casa, porque no solamente es para que ustedes hagan el análisis de datos, sino que esto sí requiere ser ducho experimentalmente. O sea, desde que ustedes arman sus aros y los pegan a sus básculas, ahí ya hay algo de experimento que ustedes tienen que hacer con inteligencia. Pero además, cómo encontrar cuándo la fuerza es máxima, dado un radio, eso es complicado. Entonces, sí les recomiendo que hagan el juego. Bueno, el valor máximo usualmente lo van a obtener, bueno, cuando digo usualmente es siempre, lo van a obtener cuando el catenoide es lo más paralelo posible, o sea, cuando esto es vertical. En el momento en el que la película se empieza a doblar, pues ya eso tiene otro significado en cine, ¿no? Cuando una película se dobla. Pero bueno, cuando la película de Jabón aquí se empieza a doblar hacia adentro, la tensión superficial adquiere un ángulo y entonces a la hora de hacer la integral se cancelan las componentes horizontales y nos queda un valor más chiquito del que nos gustaría que quedara, ¿ok? Por eso es que es máximo cuando esto está vertical. Entonces, bueno, hagan su experimento. Déjenlo escribo. Experimento, no me acuerdo cómo había escrito la vez pasada, que me dieron las densidades. Entonces, nada más dejen veo cómo fue la nomenclatura del experimento. Experimento para casa. Y entonces de tensión superficial. Y entonces, bueno, ya les di las instrucciones, pero el resumen es que hay que construir los aros. Los aros y utilizar que la fuerza es igual a 4 pi gamma por el radio. Este, bueno, aquí en los aros le voy a poner entre paréntesis R para indicar que en el aro es donde ustedes escogen cuánto vale la R y utilizar F igual a 4 pi gamma R para hallar la gama y entonces vamos a poner agua, eh, bueno, le voy a poner primero shampoo, y con shampoo, si es posible, busquen uno transparente, que son los que tienen las medidas más estándar, porque si está perfumado y tiene tanta cosa, pues esto no es una medición replicable. Y bueno, además se van a gastar dinero de un shampoo más caro. Los shampoos transparentes son baratísimos. Agua, shampoo, glicerina, aceite. Esto lo encuentran en cualquier, o sea, glicerina suena muy complicado de conseguir, pero no, o sea, en una farmacia pueden comprar glicerina, según yo. Alcohol y si quieren una solución, shampoo, agua, que sea, ¿qué estará no muy descarado?
10% en volumen. ¿Está bien? Entonces, el 10% del volumen total tiene que ser shampoo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya ustedes se encargan de hacer esto y a partir de eso se arman su experimento. Les hago el dibujito aquí al lado. Ah, pues de hecho, mejor que hacerles el dibujo, les pego la imagen de mi práctica, que esta sí está hecha con látex muy bonita en HD. Va, genial. Entonces, ya tienen su experimento para casa y simplemente tienen que medir esos valores. Todos estos experimentos son morales, o sea, no sé ni siquiera si alguien sí hizo el experimento de las densidades, pero nuevamente, o sea, sí se los reitero, es bueno hacer estos experimentos. O sea, no solamente eh, no solamente estamos haciéndolos pues para perder el tiempo, sino que sí es importante que ustedes practiquen al menos en su casa con experimentos. Estos son muy tontos, ¿no? Son mucho más simples que cualquier cosa que viene en un iPhone, pero, pero les permite ir agarrándole la onda a su duchess experimental. O sea, primero a que no les tiemblen las manos cuando toman mediciones, que eso afecta mucho más de lo que uno pensaría. Segundo, que puedan tomar mediciones de forma efectiva y rápida. O sea, que sepan encontrar una forma sistemática de tomarlas. Es decir, que digan, ok, si lo que tengo que hacer es para cada radio tomar estos valores, entonces pues si quieren primero lo hago en agua y hago todos los radios, o para un radio fijo hago todos los fluidos. Entonces tienen que encontrar cuál es el más rápido, ¿no? En este caso creo que es muy evidente cuál sería el bueno. Y entonces hallar una forma de como un modelo de manufactura, ir haciendo el experimento y tomando las mediciones rápidamente una tras otra. Hacer este tipo de experimentos y cagarla en su casa es lo que les va a permitir no cagarla en la internacional. Y por lo tanto les sugiero fuertemente que hagan estas cosas. Pero bueno, con eso con eso queda esta parte. Ah, ya sé con qué quiero terminar. Y antes de terminar, quisiera hacer una observación. Si quieren, esto lo pueden poner como un pequeño subtema, que es eh, energía superficial. Les doy esto y la siguiente vez ya hablamos de la burbuja. Y esto, la energía superficial, me va a permitir justificar unas cosas de la burbuja. Entonces, imagínense que yo tengo mi superficie. No, bueno, tengo mi superficie azul clarito. Y entonces yo realizo una fuerza de tal manera que yo extiendo esa superficie. Se pueden imaginar justo como el diagrama del experimento de hace rato que tenía el arquito y que tengo la cadenita móvil y que entonces esta la puedo jalar hacia abajo con una fuerza F. Y si aquí adentro yo tengo una película, entonces para poder extender la superficie de esta película, yo voy a tener que hacer un trabajo, puesto que estos arcos ya los estábamos denotando por DR, al trabajo perpendicular, pues, perdón, a la dirección perpendicular a esa la voy a llamar la DS. Entonces, esto va a recorrer una distancia DS y por lo tanto yo tengo que realizar trabajo para poder extender la superficie, es decir, que el trabajo que yo estoy haciendo para extender la superficie justamente se va en una energía que va a estar contenida en la superficie. Es decir, piénsenlo así. Yo tengo una superficie de un tamaño determinado y es necesario que para que incremente el tamaño, yo tenga que realizar trabajo. Por lo tanto, debe haber algo así como una energía potencial asociado al tamaño de la superficie. Mientras más superficie haya, más de esta energía tengo que hacer, ¿no? O sea, más energía tuve que donar desde el inicio para que la superficie quede de ese tamaño. Si quieren, pueden pensarlo a la hora de inflar un globo. Cuando ustedes inflan un globo, tienen que incrementar el tamaño del globo, pero para eso ustedes tienen que hacer trabajo, tienen que darle energía al globo para que poco a poco vaya incrementando el tamaño de la superficie. Entonces, perdón, se desconectaron mis audífonos, se va a escuchar distinto. Entonces, para incrementar o disminuir, pero voy a llamarlo incrementar, el tamaño de una superficie con tensión gamma, hay que hacer un trabajo.
Entonces, lo que quiero que piensen que está sucediendo es que yo voy a jalar a la superficie perpendicularmente a algún segmento que se escoge, o sea, este segmento se escoge en el instante en que yo empiezo a jalar la superficie. Cuando empiezo a jalar, la misma superficie dice, ah, ok, este segmento es el que es perpendicular. Y entonces se va a extender perpendicularmente el segmento, es decir, a lo largo de la fuerza que yo genero. O sea, vaya, en este sistema de aquí abajo, si quieren imaginárselo en el caso más simple, la fuerza le estoy haciendo perpendicular a este segmento y entonces claramente el área va a incrementar perpendicular a este segmento. Así que si yo realizo mi fuerza jalando para acá, lo que voy a hacer es jalar la superficie y extenderla a lo largo de un área. Entonces, si esta longitud de aquí la llamamos ds, lo que yo voy a hacer es extender la superficie a lo largo de un cachito de área. Y entonces yo generé área nueva a partir de que yo hice ese primer trabajo. Y por lo tanto, este trabajo lo voy a llamar un diferencial de trabajo. Es un cacho de trabajo dw. Y este cacho de trabajo es la fuerza que yo tengo que hacer, producto punto, de S. ¿Está bien? Entonces, si nosotros lo escribimos en términos de magnitudes, suponiendo que dr y ds son perpendiculares, esto es la fuerza debido a la tensión superficial por ds en magnitud, y la fuerza debido a la tensión superficial es gamma por dr por ds. Pero dr por ds, ¿alguien me identifica qué es esto, este producto? dA, exactamente, ¿no? No es dB porque B sería un volumen, ¿no? Y esto solo es un cacho de área, pero justamente el cacho de área es de A. Desde hecho, aquí lo voy a como colorear, perdón, color rojo y lo voy a llamar dA. Y entonces esto es gamma por dA. Es decir, que para incrementar en un elemento de área dA, la energía que yo tengo que dar es exactamente gamma. Es decir, si yo bueno, lo voy a describir así, totalmente. Definimos la energía superficial. Superficial se llama E sub, tal que el diferencial de esta energía superficial es gamma por el diferencial de área. Esto lo que nos está diciendo es que para que yo incremente en un área A el tamaño de mi superficie, le voy a tener que hacer un trabajo igual a gamma. O sea, la energía que le tengo que dar es gamma. Gamma es la energía superficial por unidad de área. Entonces, gamma lo pueden pensar como energía por unidad de área o lo pueden pensar como fuerza por unidad de longitud. Pero sí tienen que recordar que hay una relación entre estas dos que simplemente es la definición de trabajo. ¿Está bien? Entonces, hay una fuerza tangencial a la superficie perpendicular, perdón, al elemento en el que le estamos aplicando. Y esa implica una energía que nosotros le podemos asociar a cada elemento de área, pensando en que para generar ese elemento de área, porque la superficie se resiste a que yo le estire. La tensión superficial es eso, es una resistencia que yo le estire. Para generar área nueva, yo tengo que darle energía y esa energía es exactamente gamma. ¿Ok? Entonces definimos la energía superficial de este modo. Así, una superficie en equilibrio y área A tomando con gamma homogéneo. Es decir, que el coeficiente de tensión superficial vale lo mismo en toda la superficie, que es algo que en general se vale. O sea, esto sí no es este, esto no es una suposición alocada. Por ejemplo, densidad constante, eso sí era más raro, ¿no? O sea, densidad constante sí nos podía causar ruido. Pero gamma constante, o bueno, gamma homogéneo a lo largo de la superficie, lo único que nos está diciendo es que es igual de gruesa en todos lados. O sea, que en cada punto hay la misma cantidad de partículas jalando. Entonces, esto de gamma homogéneo solamente lo que nos dice es que la película es siempre igual de delgada. Perdonen que se volvieron a trabar los apuntes, los ando volviendo a abrir.
Y ya nada más. Termino de escribir esto y concluimos. Entonces, una superficie en equilibrio y área A, bueno, perdón, permítanme reestructuro ese enunciado. Así, una superficie primero de área A con gamma homogéneo tiene energía eh, sub, y esto simplemente lo integran sobre la superficie, o sea, si es, no sé, un frijolito, lo que quieran, esto lo integran sobre el frijol, esto lo integran sobre el frijol, y entonces del lado izquierdo nos da la energía completa, la que ya obtenemos de sumarla en todo el frijol, y del lado derecho, como la gama es constante, esto es gamma por la integral de superficie, pero esto simplemente es el área total, esto es gamma por A, ¿vale? Entonces la energía superficial es gamma por A, y para que esté en equilibrio, nosotros sabemos que para que un sistema esté en equilibrio, ¿qué tiene que suceder con su energía potencial? Suponiendo que esté en un campo conservativo. Tiene que ser mínimo o máximo, ¿no? Exactamente. Lo que tiene que ser cero son las fuerzas, Jesús. Pero justo como nos dice Jaciel, la energía tiene que ser un extremo, máximo o mínimo. Voy a suponer que es mínimo para que el equilibrio sea estable, porque en casos de tensión superficial es imposible alcanzar equilibrios inestables. O sea, se rompen inmediatamente, porque las partículas que se están moviendo estocásticamente, o sea, las del aire, le pegan a la superficie del fluido y ya lo desestabilizan. Y para que esté en equilibrio, lo voy a llamar equilibrio estable. Esta energía superficial debe ser un mínimo. Y entonces, si esta energía superficial es un mínimo, como gamma siempre vale lo mismo, ¿qué es lo que hay que minimizar? Estocástico es sinónimo de aleatorio, Jesús. Este, Exactamente, el área. Eh, Estocástico quiere decir aleatorio, pero que esa aleatoriedad puede depender del tiempo. O sea que no es igualmente aleatorio ahorita que al rato y que la distribución la puedes conocer como evolución en el tiempo. Pero bueno, eso es más avanzado. Entonces, justamente lo que hay que minimizar es el área. Y entonces llegamos a una cosa padrísima. Por lo tanto, para que una interfaz o una superficie esté en equilibrio, debe minimizar el área. A las superficies que hacen esto les llaman superficies minimales y son un tema de geometría diferencial. Superficies minimales. Porque pues hay muchas superficies minimales, o sea, no solamente las... Pues ustedes tienen la idea intuitiva de que casi todas las burbujas son esferas. Lo que vamos a ver es que pues, es porque la esfera minimiza área, pero pero justamente como la esfera minimiza área, vamos a tener que ahí se puede generar una burbuja. No obstante, decía yo, podemos tener superficies minimales que no sean esféricas. Por ejemplo, el catenoide, que les dije, es otra superficie minimal. Así que hay que encontrarlas. No, eso pues es un problema más bien de geometría diferencial, no es un problema de mecánica. Pero ahí hay una pregunta interesante. ¿Cuáles son Igual, todas las superficies minimales? ¿Qué debe cumplir una superficie minimal? Preguntan en el chat algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre DS y DA? DS es una longitud. DS es, yo tengo mi elemento de longitud original de R y voy a aplicar una fuerza y entonces voy a estirar la superficie y eso lo voy a hacer a lo largo de una distancia DS, de tal manera que el trabajo que yo realice sea la fuerza multiplicando a este DS, que es exactamente lo que tengo aquí.
Aquí ds es un diferencial de arco, no de superficie. ¿Está bien? El que es de superficie es dA. ¿Sí está bien, Sebastián? Creo que ya con eso te aclaré un poco de las dudas. Sí es muy Yo tengo una importante. pregunta. Dime. No, yo sé que no va a ser una superficie minimal, pero una catenaria cuenta con una estructura minimal, ¿no? Sí, o sea, justamente de ahí viene el catenoide, ¿no? O sea, la catenaria en R2 hace eso. Si yo tengo, este, dos puntitos, quisiéramos pensar en la curva que los une, que minimicen si quiere longitud dadas ciertas condiciones. Y entonces si las condiciones son que debe ser tangente, o sea, si nos dicen cuál es la pendiente de este lado y cuál es la pendiente de este lado, les podemos probar que la curva que más corta es suave, que minimiza longitud y que tiene esas pendientes, va a ser la catenaria. Y eso en R3 se traduce a que si yo tengo dos aros y yo genero una burbuja entre esos dos aros, la superficie que debe haber es la catenaria. Perdón, bueno, es la superficie de revolución generada por la catenaria, que es el catenoide. Entonces sí, el catenoide es una superficie minimal. Entonces, bueno, con eso concluyo el día de hoy. El día de hoy vimos como toda la teoría general de tensión superficial. De hecho, vimos menos de lo que me habría gustado. Tal vez me tome una clase más. Pero bueno, primero hicimos una discusión de generalidades de la tensión superficial. Con eso llegamos a una expresión de cómo se calcula la fuerza debido a la tensión superficial. Y resolvimos un ejemplo numérico sencillo del Guerriday, que es simplemente los patinadores de agua. Son estos insectos que se pueden parar en agua. A partir de ello, pues pudimos aproximar un ángulo interesante y después vimos un inciso de una IFO que nos dice, dada una gotera, tenemos que hallar la condición para que el radio sea máximo en esa gotera. Y finalmente les platiqué este experimento para casa y les di esta idea de energía superficial. Con eso voy a arrancar la próxima vez, ya sabiendo lo de la energía superficial, vamos a hablar de la burbuja. Entonces, vamos a hacer las cuentas apropiadas para la burbuja. O sea, me refiero, ya que tenemos esto de la minimización de energía, eh, vamos a ver que las burbujas, pensándolas como esféricas a partir de esta minimización, tienen una ecuación de equilibrio no muy complicada que se llama ecuación de Young-Laplace. Y esa ecuación de equilibrio de Young-Laplace, la vamos a poder utilizar para resolver algunos problemas de burbujas. Entonces, vamos a vamos a platicar un poquito de algunas de las aplicaciones sencillas de Young Laplace, este, y a partir de ello, pues vamos a ver que realmente la tensión superficial no es este objeto, eh, pues no sé, venido del demonio y sacado del infierno, que muchos nos hacen pensar, sino que al final sí hay una intuición que sacarle. Este, pues ya veremos con más cuidado las siguientes clases, cómo es que se concluye la parte de tensión superficial, pero pues idealmente va a ser ver la burbuja, ver alguna aplicación de Young Laplace, y posteriormente hablar de mojado, no mojado y ángulo de contacto, que es esto que nos da todos los resultados acerca de capilaridad y un resultado en capilaridad que se llama ley de Jurin. Entonces, pues bueno, ya que tenemos esto, eh, pues la siguiente clase vamos a terminar con tensión superficial, se los prometo. Vamos a ver todo lo de tensión superficial que hay que ver en la siguiente clase, o sea, todo lo que hay que concluir. Y después de esa vamos a ver viscosidad. Entonces faltan dos clases. Este, pues bien, con eso concluyo el día de hoy. Dejo de compartir. ¿Y alguien tiene alguna duda que quieran que quede grabada? Parece ser que no. Entonces, bueno, con eso concluimos. Nos despedimos de la grabación. Adiós, YouTube. Muchas gracias por venir.